Sean bienvenidos al aula magna, magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf, de la Escuela Judicial del Estado de México, a la ponencia y mesas de trabajo del Estado de México, llamado El juez como líder de un equipo multidisciplinario. Sin más preámbulos, es para mí un honor ceder el uso de la palabra al moderador, Mr. Jeffrey Zinsmeister, director del Programa de Justicia Terapéutica para México, de la Unidad de Fortalecimiento Institucional del Programa del Tribunal de Tratamiento de Drogas en las Américas de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. Bueno, primero muchísimas gracias por la amable presentación. Pues otra vez tengo el honor de dirigirles unas palabras. Las primeras van a ser sobre nuestro presentador, el juez José Alfredo Zedillo González, que es, primero voy a empezar de hecho con lo más reciente, porque es como lo más contundente creo para la audiencia. Es el titular de la Comisión de Tribunales de Tratamiento de Adicciones del Poder Judicial del Estado de México, que de hecho he tenido el gran honor de conocer esta vez. Es un servidor público del Poder Judicial del Estado de México desde hace 22 años. Se ha desempeñado como notificador, secretario, juez penal de cuantía menor y juez penal de primera instancia. Además, es juez de control de tribunal de enjuiciamiento con especialidad en materia de tratamiento de adicciones en el Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, desde el año 2014. Y viene, bueno, primero un aplauso por el juez. El juez nos va a dirigir unas palabras y me pidió hacerles unos breves, y les prometo muy breves comentarios sobre los cuales va a hablar. De el equilibrio, el desafío que tiene, como el desafío de encontrar un equilibrio, esa tarea del juez, de un proyecto o programa de justicia terapéutica, encontrar ese equilibrio entre ser juez y cumplir sus deberes de juez, de imparcialidad, de independencia, de dignidad que le toca, y ser el líder de un equipo interdisciplinar, que en sí mismo ya es un reto nada más porque es un equipo interdisciplinar, que implica unir expertos de varias áreas, todos con sus propias experiencias, todos con sus propios áreas de conocimiento, de expertise, y eso en sí mismo es un reto. Pero también implica por qué la justicia terapéutica es una alternativa al encarcelamiento, una alternativa al sistema penal ordinario, es decir, eso también implica un acercamiento mayor con el participante, una colaboración con entidades que en el sistema ordinario no tienen, o tienen como un relacionamiento más adversarial, como con el fiscal, con el defensor, y todo eso, sabemos a través de los estudios académicos que hay gran valor en elementos de esa cercanía, pues que es lo que le da ánimo al participante, es lo que le da como esa sensación de que el tribunal se interesa por él o por ella, ¿no? De que a veces cuando hablas con participantes, te dicen que es la primera vez que han dirigido una palabra así con un juez, y que eso era algo de gran valor para ellos. Pero también hay un equilibrio entre eso y también los muy importantes deberes del debido proceso, todos los derechos constitucionales de que goza un acusado o imputado, y también la necesidad del poder judicial ser imparcial, independiente, de tener esa perspectiva en los ojos del público y de preservar su dignidad. Entonces,
ya no voy a comentar más porque realmente es lo que le toca al juez. Pero en ese contexto y para nosotros de la OEA, yo creo que es un tema de gran importancia para todos los operadores porque no digo tensión, pero el equilibrio también existe para el fiscal, de otra manera, de otra forma, para el defensor. Y es algo que yo creo que, de que no sea, es un tema de que no se habla tanto. Pues sin decir más, le voy a pasar la palabra al estimado juez pues muchas gracias por haberme escuchado otra vez. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Con su permiso, como bien lo adelanta el maestro Jeff, voy a intentar en esta plática que voy a tener con ustedes, tratar un tema que tiene que ver con el equipo en un tribunal de tratamiento de adicciones, un equipo que debe de tener una misión, una integración con las personas y con las agencias adecuadas, que debe tener objetivos claros que puedan ser medibles y ya establecido el equipo, ahora analizaremos cuál es el rol o el papel que tiene el Ministerio Público. Como bien lo dice Jeff, es necesario que entre la acción del juez como autoridad y la acción del juez como líder de un equipo, quede bien clara esa línea entre el juez como titular de un juzgado y el juez como integrante de un equipo, para evitar lo que comentaba él, que a los ojos de de un público no avesado sobre lo que es el tema de Tribunal de Tratamiento de Adicciones, pudiésemos parecer parciales hacia el imputado. Seguramente ustedes en alguna ocasión habrán sido objetos de cuestionamientos respecto de por qué otra vez las instituciones alrededor del imputado, dónde está la víctima, cuál es el papel de la víctima y el ofendido, por qué el Estado tiene que gastar nuevamente recursos, tiene que disponer de sus recursos para atender un problema que una persona generó con motivo del consumo de sustancias. Y en algunas y como tercer punto, y lo comentaba Jeff, también se cuestiona si esto afectan, si los tribunales de tratamiento de adicciones afectan de alguna manera la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los tribunales nos vemos en la necesidad de vincularnos con el sector público, el sector privado, el sector social, con todas aquellas agencias y personas que tienen de un modo un interés legítimo y, por qué no decirlo, hasta también un interés muy cuestionable de acercamiento hacia los tribunales, que pudiera tener o generar compromisos con instituciones privadas, públicas o sociales, y que con ello se vea socavada la independencia del Poder Judicial. Y no decir más de la imparcialidad e independencia que tiene el juez cuando se dirige hacia el imputado, al participante llamado en el tribunal participante, cuando el juez se levanta de su sillón y felicita al participante, le da un abrazo, lo saluda de mano, le da palabras de aliento, se preocupa por su estado, se preocupa por su familia, y entonces a la vista de un público no avesado en este tema, pues pudiera parecer que el juez está rompiendo con la imparcialidad de la que está dotado y que entonces es cuestionable su actuación. También sabemos que por a veces cuestiones de decoro judicial, las salas de los tribunales pues son lugares en donde se debe de guardar cierto orden, cierto respeto, ciertas reglas de conducta, y cuando el juez rompe esas reglas de dirigirse al imputado por su nombre, de dirigirse hacia el público, a la gente, a los familiares que están en la sala y preguntarle sobre la evolución de la persona, pues se rompen esos estándares de decoro en el tribunal, cuando se le da un aplauso, cuando la gente que está en el área del público hace alguna intervención, pues también pudiera parecer o tener la apariencia de que se atentan contra ese decoro de sala judicial, que no sucede en un tribunal ordinario, donde naturalmente el juez no tiene una interrelación con el imputado, más allá de eso, de ser un imputado, de su defensor y del Ministerio Público, que están a la distancia. El juez está en su estrado y que naturalmente tiene un gesto adusto, un gesto serio, no tiene una sonrisa, no tiene una palabra de aliento al imputado. Imagínense ustedes
en un tribunal ordinario, dirigirse de una manera al imputado elogiándolo o a la víctima, pues seríamos tachados naturalmente de parciales hacia uno y hacia otra parte. Y por eso los tribunales de tratamiento de adicciones son un cambio de ese paradigma que tiene tanto el tribunal como el juez. Pero vamos a proceder. Yo les planteo esos tres temas, la dificultad que se tiene de formar un equipo, que tiene que ver con quiénes son las personas, las agencias o las instituciones que van a integrar ese equipo, cuál es la necesidad de establecer una misión y un objetivo, porque todo equipo debe de tener ello para que pueda medirse y pueda cuantificarse los logros de ese equipo, cuál es el rol que tiene el juez como líder de un equipo y como autoridad en la sala, y finalmente si la actuación del juez en el tribunal pues afectan los deberes de independencia del Poder Judicial y afectan los deberes éticos de imparcialidad en el juez. Entonces, entramos en materia con el permiso de ustedes. Me voy a poner de pie para poder ir siguiendo también las láminas que les preparé. ¿Podemos empezar entonces con las láminas, por favor? La siguiente lámina, por favor. Ahí están los tres temas que voy a abordar, ya se los dije. Siguiente lámina. Bien, vamos a buscar una definición común de lo que es un equipo. La definición común de un equipo es un grupo de individuos que trabajan juntos hacia una meta en común. Por lo tanto, el Tribunal de Tratamiento de Adicciones tiene que establecer metas y una misión como base para dirigir y coordinar sus actividades. Un equipo sin una meta, un equipo sin una misión, no tiene un derrotero, un lugar hacia donde llegar, y habría que cuestionarse la existencia de ese equipo. Por ello es necesario establecer esa meta y establecer una misión. Siguiente lámina, por favor. Algunas de las preguntas para formar una misión de un equipo, y en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, tiene que ver con responder, y es una mera propuesta, a estas preguntas. ¿Por qué una comunidad necesita un tribunal de tratamiento de adicciones? Los tribunales de tratamiento de adicciones no pueden surgir nada más por la mera decisión política de alguna autoridad. Debe de hacerse un estudio serio sobre la necesidad de que una región tenga o no un tribunal de tratamiento de adicciones. Ustedes durante todo el Congreso han escuchado que tenemos una de justicia terapéutica, y este modelo de justicia terapéutica no se agota nada más en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Tiene diversas variantes, y una de ellas, la que el Estado de México adoptó, es la justicia terapéutica en el modelo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Esto, como lo escucharon ustedes durante todo este congreso, tiene sus orígenes en los Estados Unidos de América, pero además no se agota en las cortes de drogas. Los Estados Unidos han explorado la justicia terapéutica también en crear tribunales especializados para conductores en estado de ebriedad, crear tribunales especializados para grupos tribales, crear tribunales especializados para personas con problemas psiquiátricos, y la justicia terapéutica va más allá de cortes de drogas o de tribunales de tratamiento de adicciones. Nuestro país, con asesoramiento de la CICAD-OEA, con también la participación del gobierno federal, en inicio, y lo escucharon ustedes durante este congreso, se establece el modelo de tribunal de tratamiento de adicciones con todos los cuestionamientos que se pudieran tener de si realmente es un tribunal, si es un tribunal especial, si esto atenta contra el artículo 13 constitucional, y podemos debatir sobre ello, pero quizás podamos hacerlo en otro momento. Hoy vamos a hablar del juez, pero quise introducirlos en ese aspecto porque necesitamos saber si se requiere un tribunal de tratamiento de adicciones. Escucharon también el modelo de Chiapas, que lo opera la justicia terapéutica desde la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Entonces, para una misión de un tribunal, verifiquemos si nuestra comunidad requiere un tribunal. ¿Por qué? Porque están aumentando los delitos relacionados con el consumo de drogas. Escucharon también en este congreso cuál es la postura del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y tenemos un Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública que va revelando cuál es el índice delictivo en nuestro país, desde un municipio, desde una entidad o desde la federación. Todo ello nos puede servir
para poder establecer la necesidad de crear un tribunal y justificarlo si es porque están aumentando delitos relacionados con consumo de drogas. También podremos preguntarnos si los imputados de delitos no violentos con consumo de drogas están saturando la agenda de los tribunales. Hay necesidad de crear un tribunal porque los juzgados están saturados de delitos menores y están involucrados en ellos consumidores de drogas. Estas preguntas y la respuesta a ellas nos van a llevar a establecer un modelo de una misión y objetivo de un equipo o la creación de un tribunal de tratamiento de adicciones. Siguiente lámina, por favor. Los jueces debemos de facilitar esta discusión en el equipo, compartiendo quizás hasta de manera anónima para evitar a veces cuestionamientos, porque todos en un equipo debemos de entender que tenemos fobias, tenemos también algunos acercamientos o algunas querencias hacia ciertos modelos filosóficos o jurídicos y pudieran ellos no querer verse expuestos respecto de sus opiniones. Entonces, podemos pedirle a los miembros que para formar una misión, un equipo, nos digan y podamos discutir estos aspectos y que ellos puedan considerar necesarios para justificar la creación de un tribunal de tratamiento de adicciones. Siguiente lámina, por favor. El equipo puede generar una lista para establecer una misión de ese tribunal. Podemos establecer que hay una necesidad de reducir delitos relacionados con consumo de drogas. Podemos señalar que el tribunal como misión va a tener reducir el abuso de sustancias psicoactivas. Podemos establecer que el tribunal como equipo podrá trabajar en reunir familias, en velar por la protección infantil, por la protección de grupos vulnerables. Cada región y cada lugar tendrá su propia problemática. Podremos establecer que lo que buscamos como equipo en un tribunal es reducir el número de personas con consumo de drogas sin hogar. Podremos decir que la misión de un equipo en un tribunal de tratamiento de adicciones será aumentar la seguridad o la tranquilidad de la comunidad. Siguiente lámina, por favor. Una lista de esa naturaleza podría parecerse a esto. Vamos a hacer nuestra misión como equipo, buscando reducir el delito, mejorar la seguridad pública y la tranquilidad pública, proporcionar mejores resultados en las intervenciones y el tratamiento proteger a la comunidad, reducir reincidencia de delitos relacionados con consumo de drogas, proveer tratamiento para alcohol y drogas en personas en conflicto con la ley, consumidores, abusadores o dependientes, proveer un manejo intensivo de casos, proveer adiestramiento laboral a quienes consumen drogas, volver a quienes son cargas contributivas en contribuyentes, mejorar las vidas de los consumidores de drogas y además la de los ciudadanos. Siguiente lámina, por favor. Bien, una vez que ya como equipo, habiendo escuchado a todos para elaborar una misión y teniendo en claro la necesidad de crear un tribunal y qué es lo que vamos a buscar, un proyecto más o menos de una misión de un tribunal sería la siguiente: mejorar la efectividad y el costo-efectividad del sistema de justicia penal al proveer manejo de casos, intervención, tratamiento y supervisión del tribunal para individuos que cometen delitos relacionados con el consumo de drogas, sean estas legales o ilegales. Al responsabilizar a los participantes por sus acciones y proporcionándoles acceso a una gama diversa de servicios necesarios, estarán equipados con las herramientas necesarias para llevar vidas productivas sin consumo de sustancias psicoactivas. Y entonces ya tenemos y ya hicimos una selección de instituciones y de personas, ya estamos formados. Necesitamos tener una misión y objetivos. Podemos como tal establecer cualquiera de la lista que se les señaló y siempre se recomienda tener presente todo el equipo cuál es nuestra misión, porque esa va a ser el punto de partida de que estemos motivados a seguir y a obtener esa misión y esos objetivos durante la permanencia en el equipo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Siguiente lámina, por favor. Bien, cuando elaboramos como equipo una misión, tenemos que tener muy claro el propósito. Si formamos un equipo únicamente porque fuimos designados por nuestras instituciones, pero desconocemos para qué es ese equipo, para qué está formado, qué es lo que vamos a hacer en un tribunal, seguramente, como de ordinario puede pasar en algunos lugares,
pues no podrá ni por los mismos integrantes de ese equipo tener claro a qué pertenecen y para qué están constituidos, y muchas veces ni siquiera se conocen. Tenemos que tener administración de métodos y actividades principales con las cuales se intenta cumplir ese propósito, y tenemos que tener una gama de principios y creencias que guíen a los miembros del programa mientras logran obtener sus objetivos. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante en las láminas. Siguiente, por favor. Entonces nada más vemos qué es lo que debemos de tener presente en un equipo. Ya está creado el enunciado de la misión y nunca debemos de perder de vista la importancia de otorgar responsabilidades para medir si se está cumpliendo. Estas metas, que se aborden metas críticas en forma concisa y comprensible, que capture la esencia y las motivaciones del equipo y las instituciones o participantes claves. Siguiente, por favor. Bien, las metas del programa pueden hacerse señalando que nos vamos a centrar en el problema del delito y del consumo de drogas como un problema de salud pública, como un problema de seguridad pública, con todo lo que ya se escuchó aquí durante el Congreso, o con el tema de la responsabilidad personal de quienes están consumiendo drogas. También podemos establecer como metas del programa mejorar la utilización de recursos comunitarios. Un problema que nos enfrentamos como equipo en un tribunal de tratamiento de adicciones es precisamente acercarnos a la comunidad y poder hacer uso de los servicios que ésta tiene. Generalmente, y en la experiencia en los tribunales del Estado de México, los servicios locales los encontramos en los municipios a través de las bolsas de trabajo, a través de los centros de capacitación para artes o oficios, o en algunos casos también para la preparación o la educación en línea. Entonces tenemos que utilizar esos recursos comunitarios que están disponibles para que podamos señalar que va a ser una de las metas del programa, acercarles a ellos la utilización de esos recursos comunitarios. Tenemos que ser costo efectivos para el sistema de justicia penal. Se cuestiona muchas veces que en estos tribunales la tasa de participantes y la tasa de personas que son graduadas son muy bajas. Se nos cuestiona que podemos tener en los tribunales de tratamiento de adicciones 8 graduados, 5 graduados, 1 graduado y participantes 40, 30, y en este modelo de tribunal de tratamiento de adicciones es más todavía visible esa crítica, a diferencia de cuando se hace un modelo de justicia terapéutica donde, como lo tienen en otro estado, pues, ellos ingresan simplemente siendo consumidores de drogas, no necesariamente tienen que calificar como quienes abusan de drogas o dependen de drogas. El hecho de que tengan un consumo los hace que sean candidatos a que ingresen a un programa sobre el consumo de estupefacientes, y con ello se cumple con la justicia terapéutica. Y entonces pudiera parecer que en las tasas que representan estos estados que adoptan un modelo de este tipo de justicia terapéutica, donde entran todos, donde entra desde que el que primero está por primera vez consume un cigarro, o el que ocasionalmente consume alguna sustancia, y que en una mínima intervención, quizás de unas 2, 3 pláticas o algunas sesiones de terapia, pueda él entender el daño que le hace la sustancia, lo dan como egresado y las cifras se elevan. Hablar en un tribunal de tratamiento de adicciones de 40 y pico de graduados desde el 2014 en el Estado de México, pudiera parecer que el costo efectivo del sistema judicial es muy bajo. No se justifican aparentemente 44 personas desde el año 2014. Y si ustedes escuchan otras cifras de otros estados que hablan de 300, de 200, pues pareciera como que sí tiene justificación ese modelo de justicia. También nosotros, dentro de las metas que debemos de fijarnos en el equipo, es que demostremos tasas altas de retención y cumplimiento cabal de la intervención o del tratamiento. Se ha demostrado y existen evidencias de que en los tribunales las personas se mantienen en el tratamiento y tienen un cabal cumplimiento en la intervención y en el tratamiento. Los expulsados es muy baja la tasa de expulsados del programa. También, como metas a lograr, podremos establecer como equipo mejorar el funcionamiento de los participantes, lo que hablaba hace un rato, de pasar de ser personas que no contribuyen económicamente a una región o que no son contribuyentes, a que los podamos pasar a la lista de personas que contribuyen en nuestra comunidad. Abordar aspectos de acceso y de equidad también podría ser una de las metas que como equipo podamos fijarnos en el tribunal. Siguiente, por favor.
Debemos de tener objetivos claros con resultados finales realistas. No podemos fijarnos como meta quizás muy poco realista, intentar acabar con el consumo de sustancias en una determinada región. Lo que se busca con estos programas es reducir la incidencia en el consumo de sustancias y la reincidencia en la comisión del delito, y además también debemos de buscar que las personas no sigan cometiendo delitos. Entonces, los objetivos que como equipo debemos de fijarnos deben de ser claros y deben de ser realistas, porque seremos cuestionados sobre ello por la comunidad. Debemos de responder a las necesidades tanto del participante y la comunidad. Debemos estar atentos a que en el programa o en el equipo, cuando tengamos que hacer una intervención o un tratamiento del participante, atendamos a las necesidades de él y de la comunidad. Se hablaba a veces en el Distrito Judicial de Toluca que pretendíamos en una comunidad como Nezahualcóyotl quizás darle a un participante la crianza de animales de campo, y quizás ahí no va a funcionar, ni satisface las necesidades del participante, mucho menos la de la comunidad. Tenemos que acercar los servicios a los participantes de acuerdo a sus necesidades y a las de la propia comunidad. Además, estos objetivos deben de ser conseguibles dado el diseño del programa y los recursos disponibles. Hay estados, hay países, ustedes lo escucharon durante este congreso, que disponen de recursos para el programa de justicia terapéutica. En el Estado de México no hay, y en algunos estados no hay recursos disponibles para este programa de justicia terapéutica. Trabajamos en nuestras funciones ordinarias como jueces de control, y además tenemos la actividad de llevar a cabo el programa de justicia terapéutica. No se dispone de un juez únicamente para atender el aspecto del tratamiento o de la justicia terapéutica, ni tampoco de un defensor público o un ministerio público o un trabajador o un terapeuta. Siguiente, por favor. Los tribunales de tratamiento de adicciones representan una nueva forma para el desempeño de las funciones del juez y el equipo en los juzgados. Por lo tanto, esto exige aceptación y apoyo explícito de autoridades, sector público, social, líderes políticos y comunitarios. Un tribunal de tratamiento de adicciones no puede por sí solo funcionar, sino que requiere de ese apoyo y esa aceptación explícita tanto de autoridades, del sector público y del sector social, de los líderes políticos y de los líderes comunitarios. Es esencial que para formar un equipo de tribunal de tratamiento de adicciones invitemos a todas las instituciones que sean apropiadas para participar en negociaciones formativas en este programa. Dejar fuera a individuos o a instituciones clave, pudiéramos estar sembrando las semillas del fracaso antes de que siquiera pueda empezar el programa. Por eso es muy importante que cuando en sus estados o en sus lugares se intente implementar un programa de justicia terapéutica en el modelo que ustedes consideren, deben de tener la atención en elegir tanto a las personas como a las instituciones claves que pueden hacer que este programa funcione, en el modelo que ustedes consideren. Dejarlos afuera puede estar anticipando el fracaso del programa. Siguiente, por favor. También es muy importante, una de las recomendaciones que surgieron a raíz de la implementación del programa de justicia terapéutica en la segunda fase que hace la Organización de Estados Americanos a través de la CICAD y el gobierno federal, es precisamente que se creara un comité directivo para el programa de justicia terapéutica. En el Estado de México tenemos un comité directivo estatal que lo preside, en este caso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Están representados los titulares de todas las dependencias, Fiscalía General, Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaría de Seguridad y el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. Están también el Centro Estatal de Medidas Cautelares, están la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y otras instancias como Secretaría del Trabajo, Poder Legislativo. Son alrededor de unas 12 instituciones que están involucradas en este comité directivo y que permiten precisamente que ese comité pueda formalizar manuales de operación, protocolos, memorándums para definir la actividad o la actividad de los tribunales, los roles y las responsabilidades de las partes correspondientes. Este equipo a nivel estatal, muchas veces sus titulares o generalmente sus titulares no podrían acudir ordinariamente a reunirse para atender estos problemas. Entonces es necesario que puedan disponer
de representantes para que puedan trabajar en este equipo. Siguiente, por favor. Como lo dice ahí, hay que delegar estas funciones en subordinados para que puedan asistir y se rinda posteriormente un informe. La decisión de comprometerse a trabajar con dichas propuestas recaerá en los titulares correspondientes de las dependencias. Un equipo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones que no tiene el respaldo de las autoridades, de sus titulares, pudiera también estar anticipándose el fracaso del mismo. Sí, y se requiere, como lo he referido, participación y se requiere compromiso institucional para que los equipos puedan funcionar. Siguiente, por favor. Inevitablemente, en todo equipo que está integrado por personas, pueden surgir desacuerdos en varios aspectos con base a motivos legítimos, filosóficos, legales o políticos. Y lo vemos en los tribunales. Los jueces tienen una visión, los ministerios públicos tienen otra, los defensores tienen otra, los terapeutas y trabajadores sociales y todos los que forman un equipo pueden tener visiones y pueden tener una perspectiva con motivos legítimos desde el punto de vista filosófico, legales o políticos, y esto naturalmente es inevitable. Estos desacuerdos, desde luego que no se pueden esconder o ignorar, porque pueden surgir más adelante después de que ya se invirtieron esfuerzos, gastos considerables en desarrollar el programa y pueden hacer que esto se detenga en seco. Entonces, es necesario no solamente que formemos equipos, es necesario no solamente que las instituciones a nivel directivo puedan comprometerse en el programa de justicia terapéutica, sino que es necesario que en el natural desacuerdo que puedan surgir por muchas cuestiones puedan solventarse esos desacuerdos y al final no deben de ignorarse o evitarse, porque esto invariablemente hará que pueda detenerse el proyecto y esto ya haya implicado esfuerzos y gastos considerables. Siguiente, por favor. En ocasiones pudiera parecer aceptable o necesario seguir adelante sin la aceptación de algunos o las instituciones claves. Esta decisión debe de abordarse con mucho cuidado. Cuando alguien se pone necio, alguna institución, alguna autoridad, y dice yo no voy, o yo no quiero, o no creo, o no siento que este sea el papel de nosotros, y decidimos en un equipo excluirlo, esta decisión debe de ser tomada con mucha cautela, porque pudiera ser una institución o un elemento clave y pudiera ser que el programa se detenga. Siguiente, por favor. Las investigaciones en la materia han demostrado que en los tribunales se tienen resultados significativamente mejores en la reducción de la reincidencia y compensar costos cuando todas las instituciones están comprometidas con una participación activa en las operaciones del programa. Cuando todos estamos comprometidos hay mejores resultados tanto en la reducción de la reincidencia y en la compensación de gastos. También cuando no están comprometidos y se llegan las reuniones previas o se llegan las reuniones de seguimiento y no están presentes la defensa, la fiscalía o los proveedores del tratamiento o los agentes de supervisión, esto naturalmente que los resultados hacen que sean menos favorables y los costos a la larga también se incrementen. Por ello, es necesario que en los equipos haya esa convicción de que se quiere trabajar como tal y haya ese compromiso de las instituciones de mantener los equipos integrados y no hacer cambios constantes que pueden implicar que los esfuerzos, los gastos, las capacitaciones y las educaciones que ya se hayan hecho sobre el tema se tiren a la basura, porque hay que reeducar nuevamente a esa persona que se ingresa al equipo. Adelante, la siguiente, por favor. Es lo que estoy diciendo, un compromiso institucional para que mantenga la integridad del equipo y esto puede evitar generar conflictos en el trabajo en conjunto que ellos llegan a realizar. Siguiente, por favor. Bien, con esto, hasta este momento yo intento o espero que ustedes o yo haya podido manifestar por qué es necesario un equipo, por cómo se integra este equipo en la manera de, primero, la necesidad de que exista un tribunal de tratamiento de adicciones, en la necesidad de que tengamos metas, que tengamos una misión, que tengamos un compromiso institucional, que tengamos un modo de medir los objetivos y de establecer objetivos claros y precisos y que al final puedan permanecer estos grupos aún a pesar de las divergencias o de los intereses contrapuestos que pudieran tener de acuerdo a cuestiones hasta de índole filosófica o de índole legal o personal. Bien, paso entonces a lo que es el tema
de esta conversación, que es precisamente el papel del juez como líder de un equipo interdisciplinario. Era necesario, desde mi punto de vista, establecer a qué equipo nos estábamos refiriendo, de qué va a ser líder el juez. Y entonces, si logré explicarme de que se trata de un equipo multidisciplinario porque está integrado por personas, por instituciones apropiadas que fueron elegidas, seleccionadas y planeadas, entonces ahora vamos a ver cómo el juez necesariamente tiene un papel de líder de ese equipo, en donde naturalmente, y como se los dije en la introducción, el juez tiene con base en los deberes de imparcialidad, con base en los deberes de preservar la independencia del Poder Judicial, del debido proceso, tiene que estar en una sana distancia tanto con el Ministerio Público, con la defensa, con el imputado y con la víctima. Y entonces, ya establecido el equipo, vamos a ver cuál es el papel del juez en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Siguiente lámina, por favor. El juez en un Tribunal de Tratamiento de Adicciones participa como un miembro lleno o participa de lleno como un miembro, comprometiéndose con el programa, con la misión y con las metas, trabaja como un integrante en pleno para lograr su éxito. Ya tenemos el equipo, ya está ahí, ya está el juez, ya está el Ministerio Público, está la defensa, está el trabajador social, está el terapeuta, el supervisor de la vigilancia, que puede ser CEMECA, si se suma a ello, los Centros Estatales de Medidas Cautelares, o también si en algunos casos se acercan las comisiones ejecutivas de atención a víctimas del delito. ¿Y qué es lo que hace el juez? Pues entonces él se integra a ese equipo y debe de comprometerse con ese programa, con esa misión y con esas metas. Como parte entonces del equipo, el juez en contextos apropiados y fuera del tribunal puede participar en reuniones con el sector público, privado y social. El juez puede abogar por incentivos efectivos ante el cumplimiento del programa con el participante o para sanciones ante el cumplimiento de este. Más adelante vamos a ver lo que implica que el juez pueda tener ese acercamiento fuera del tribunal con estos sectores para buscar los incentivos que puedan darse a los participantes, o también para las sanciones, porque las sanciones tienen que ser tienen que tener un efecto terapéutico en el participante, y tenemos la necesidad de acercarnos a instituciones con las cuales podamos lograr que una sanción que se le imponga no solamente respete los derechos humanos del gobernado, sino que sea con un efecto terapéutico, y por eso la necesidad de acercarnos a algunas instituciones. Siguiente, por favor. El juez en ese equipo que ya se formó, el juez en ese equipo que ya tiene claro cuáles son sus metas, que ya tiene claro cuál es su misión, que ya tiene claro cuál es su objetivo, entonces ahora el siguiente paso es que el juez esté instruido en los temas de adicción. El juez debe de estar instruido en temas de intervenciones sociosanitarios de los participantes en el programa. El juez debe de estar instruido en temas de tratamiento del alcoholismo, en temas de farmacología, y esto desde luego en términos generales. No se requiere que el juez sea ya un experto en cada una de esas materias. En términos generales, debe de saber qué es un proceso adictivo, cómo se forma una adicción, cómo la persona cae de haber sido simple, haber experimentado con el alcohol, con el tabaco, bueno, no meto el tabaco, con el alcohol, con la marihuana o con la cocaína, cómo es que empezó en el consumo experimental, cómo es que después llegó al abuso de las drogas y cómo es que después llegó a ser dependiente de drogas. Y esto de manera genérica. Él debe de saber cuáles son los programas de intervención socioclínicos que se diseñan para los participantes. Debe de saber en qué consiste, porque ¿qué va a supervisar? Cuando haya necesidad de supervisar el tratamiento de un participante, simplemente se pare a en la reunión, escuche al psicólogo o al trabajador sobre los reportes. Él no podrá decir si se está cumpliendo con el plan de intervención o con el plan de tratamiento, porque desconoce esto. Estará escuchando a estas partes, pero sin realmente saber de manera muy genérica si se están cumpliendo con esas intervenciones o esos tratamientos. Debemos de saber cuáles son los problemas del alcoholismo y de la farmacología
para saber en qué casos, cuando se le proponga al juez que es necesario que el participante reciba un tratamiento psiquiátrico o tenga necesidad de usar medicamentos y ser derivado hacia servicios de salud, que él pueda conocer en algunos casos las pruebas antidoping puedan resultar positivas y que esto deriva precisamente de usos de medicamentos que fueron otorgados por el especialista en la materia, y él debe de conocer esto de manera apropiada. El juez en el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, como líder o como participante de lleno en un equipo, debe de estar instruido en términos de género, de edad y en cuestiones culturales. ¿Por qué? Porque un juez debe de saber que hay una diferencia entre el tratamiento o entre la adicción que tiene una mujer y la adicción que tiene un hombre. Cómo son los procesos adictivos en el hombre y en la mujer. Todo esto en términos muy genéricos. No se pide una especialización como la pudiera tener el psiquiatra o el psicólogo, pero debe de conocerlos. Debe de saber cómo son las intervenciones en una mujer, cómo son las intervenciones en un hombre, cuáles son aquellas acciones sociosanitarias que pueden ponérsele a una mujer o que pueden ponérsele a un hombre y que son totalmente diferenciados. Debemos de conocer también cuestiones de la edad, cómo opera el proceso adictivo en los jóvenes, en los adolescentes, cómo opera en un adulto mayor o en un adulto o en una persona mayor, y esto de manera genérica. El desconocimiento de estos aspectos, vuelvo a insistir, puede hacer que el juez pueda errar en verificar que los tratamientos o las intervenciones que se le estén dando a esta persona sean las adecuadas, y es obligación del juez verificar esas circunstancias. Y las cuestiones culturales, el juez debe de saber que hay comunidades, hay grupos indígenas que tienen por costumbre consumir bebidas alcohólicas, desde el pulque, desde algunas bebidas artesanales, y que tiene que lidiar con esos aspectos de cómo entender que culturalmente algunas comunidades pueden tener el alcohol no como un problema de adicción, sino como una situación de ordinario. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos personas de comunidades o de grupos indígenas en donde el consumo de algunas sustancias pudiera ser lo ordinario y lo común? ¿Y qué debemos de hacer cuando tenemos una persona con esta calidad específica de pertenecer a un grupo o a una comunidad indígena? Debemos entonces, para cumplir con todo esto, en su rol del juez como líder de un equipo, iniciar con la planificación del proceso agrupando instituciones y personas claves para evaluar procesos y procedimientos actuales y colaborar y coordinar las soluciones innovadoras en un tribunal. Siguiente, por favor. ¿Qué hace el juez como líder de ese equipo? El juez como líder de ese equipo de tribunal de tratamiento debe de volverse un defensor del programa al utilizar su rol de líder para crear interés y desarrollar apoyo para el programa. Quienes trabajan en la justicia terapéutica, los jueces que ya están involucrados en ellos, nos apasionamos cuando hablamos de los progresos que vemos en los participantes. También nos enfrentamos a veces a la necesidad de sentirnos frustrados y a veces de la necesidad que tenemos de que haya contención hacia el juez ante el nulo o poco avance o retroceso que tenga el participante en el programa. De ahí que nosotros debemos de volvernos defensores del programa, porque ya lo escucharon durante este congreso y lo van a escuchar ustedes muy seguido. Grupos que dicen que criminalizamos consumidores, grupos que dicen que los tribunales no funcionan, grupos que dicen que debe darse una intervención antes del proceso judicial, y van a escuchar muchas críticas, tanto positivas como negativas. Y entonces debemos de defender el programa y utilizar nuestro rol de líder para crear interés y desarrollar ese apoyo al programa. Naturalmente que no les estoy pidiendo ni se sugiere que sea una defensa a ultranza, que seamos ciegos ni que no escuchemos a los demás, pero debemos de creer en el programa para poder participar en él. Un juez que no cree en el programa, ¿cómo puede liderar un equipo que no cree en la misión y que no cree en los objetivos del mismo? Por eso hay que creernos en lo que estamos haciendo.
Debemos de dirigir efectivamente al equipo para desarrollar todos los protocolos y procedimientos. Un juez, líder de un equipo que no tiene el respaldo de ese equipo, pues está anticipando el fracaso de ese tribunal. Si yo como juez no tengo la capacidad de que el Ministerio Público, la defensa, el terapeuta, el trabajador social y todas las agencias involucradas se comprometan con el tribunal para que saquemos adelante los objetivos y las metas del tribunal, naturalmente que estaremos no dirigiendo ese equipo y podríamos anticipar también el fracaso de ese tribunal. Nosotros como jueces debemos de estar conscientes del impacto que tiene el abuso de sustancias en el sistema judicial, en la vida de quienes cometen delitos, sus familias y la comunidad en general. Cuando tenemos un pensamiento que nos hemos formado así y se nos dice que tenemos un pensamiento jurídico de subsunción, en donde lo escuché, no es mío, lo escuché de uno de nuestros capacitadores en el sistema, que dicen que de niño nos enseñan en una caja que tenemos, que le damos a los niños de 2 o 3 años, con unos círculos, unos triángulos y unas estrellitas. Y entonces al niño le enseñamos para que meta esa estrella, ese círculo o ese cuadrado a la caja, tiene que buscar el adecuado. Si intenta meter un círculo en un triángulo, pues lo intentará meter y no podrá. Y entonces tendrá que buscar el círculo y meterlo en el círculo y se adecua. Y así dicen que tenemos a veces los jueces un pensamiento de subsunción. Comete el delito de robo el que se apodera de un bien ajeno mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él. Eso es lo que dice la norma. Hay una conducta delictiva que dice que fulano de tal se apoderó de un bien ajeno sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él conforme a la ley. Estrellita, estrellita. Eso hizo, eso es lo que dice la ley, adecua y entonces sanción. No me interesa ningún otro aspecto. Y en la corte, en los tribunales de tratamiento de adicciones o en la justicia terapéutica, buscamos qué es lo que subyace a la comisión de ese delito. Y muchas veces pueden ser muchos factores, no es el consumo de drogas es uno solo y es un factor de riesgo. No necesariamente es el que consume drogas va a estar cometiendo delitos, es un factor de riesgo, porque si nos quedamos con la idea de que el que consume drogas va a cometer delitos, es un pensamiento equívoco. Hay gente que consume drogas y que nunca comete un delito, pero siendo un factor de riesgo puede ser sumado a que las personas podemos tener trastornos como pueden ser bajo control de impulsos, puede ser desde depresión, puede ser desde ansiedad, hay quienes las tenemos, y luego eso nos lleva a una depresión, nos lleva o nos acerca a las drogas, y luego eso nos lleva a cometer o un bajo control de impulsos, soy muy impulsivo, ya lo soy de hecho, y luego eso me lleva a meterme en conflicto con la ley, y luego eso me acerca a las drogas. Entonces por eso son factores de riesgo y no necesariamente son cuestiones que tienen que haya una relación que quienes consumen drogas necesariamente van a cometer delitos. Entonces, al saber eso, nosotros debemos de saber cómo impacta el abuso de sustancias en el sistema judicial, cómo afecta las vidas de quienes cometen delitos. ¿Por qué? Porque nos preocupa que el sistema, el no tratar a las personas en un tribunal y mandarlos al sistema judicial para el procesamiento o el encarcelamiento o la reclusión, pueden haber casos en donde a través del sistema penitenciario reciban algún tipo de intervención o de tratamiento, pero son muy pocos los casos en los cuales pudieran ellos aceptar recibir un tratamiento contra las drogas, sobre todo porque no hay incentivos. El estar privado de la libertad en un centro carcelario y recibir un tratamiento contra las adicciones no le lleva más que pues llevar un programa y a lo mejor lo ubican en alguna zona penitenciaria de menor riesgo, pero eso es todo. En cambio, en el tribunal el incentivo siempre será que el Estado renunciará al derecho punitivo contra esa persona por el delito que cometió, la posibilidad del sobreseimiento de la causa y la extinción de la pretensión punitiva y el sobreseimiento. Debemos de saber cómo impacta el consumo de drogas en las personas, en la familia y en la comunidad. También el juez, como el líder de un equipo, contribuye a la educación de sus pares, de instituciones corresponsables en el programa sobre la eficacia. Es importante que los jueces, los demás jueces que no están operando el programa de justicia terapéutica conozcan de qué se trata, porque son ellos los que nos pueden apoyar en la derivación de las personas que tienen en un momento en su tribunal con consumo de drogas y lo pueden derivar o pueden informarle a esta persona que hay un programa que se llama de Tribunal de Tratamiento de Adicciones
explicarles brevemente cuáles son los objetivos que tiene este tribunal y cuáles serían precisamente los beneficios que él tendría si se acoge a este programa de justicia terapéutica. Y entonces, cuando nosotros como jueces de tribunal tenemos la de tribunal de adicciones, tenemos la oportunidad de platicar con nuestros otros pares, podemos educarlos sobre este tema y ellos pueden ser un factor muy importante para derivación de candidatos al programa. No necesariamente el juez especializado tiene que andar de juzgado de sala en sala haciendo una cacería de las personas que están llegando a esos tribunales para buscar candidatos al programa, sino que los propios jueces pueden ser un factor muy importante para derivar candidatos al programa. Siguiente, por favor. El juez, ya en el proceso de planificación, hay que seleccionar los miembros del equipo, ya se lo referí. Debe de programar reuniones previas y de seguimiento de acuerdo al itinerario de los distintos miembros del equipo del Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Hace un rato en una de las mesas escuché que en algunos lugares el juez está tan comprometido en este programa que incluso fuera de los horarios ordinarios de trabajo señalaba sus audiencias con la finalidad de que no entorpeciera el proceso de reinserción del participante. Que nos digan a nosotros que señalemos una audiencia a las 7 de la noche para llevar a cabo la audiencia de supervisión de tratamiento que no interfiera con la actividad laboral del participante, quizás quienes no estamos comprometidos con el programa pues diríamos no, mi horario de trabajo es de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde y pues si puede venir a este día pues qué bueno, y si no puede venir pues también. Y entonces interferimos con el proceso de reinserción porque él o va al tribunal o va al trabajo o va a sus terapias, y entonces tenemos que trabajar con los equipos para buscar herramientas que puedan de algún modo señalar tanto la celebración de las audiencias previas como las audiencias de seguimiento y con acuerdo de todos los participantes o todos los miembros del tribunal. Siguiente, por favor. El juez desarrolla la estructura de la misión del programa con los demás miembros durante las reuniones del proceso de planificación. La evaluación que vamos a tener de esa misión, de esas metas y de esos objetivos, es necesario que siempre la tengamos presente. Ya una vez que el tribunal está funcionando, estamos siendo cuestionados por muchas instituciones y nos están requiriendo información y nos están pidiendo que hagamos procesos de evaluación, procesos de costo-efectividad, y nosotros en nuestra actividad diaria tenemos que estar haciendo una medición constante de si estamos cumpliendo con esa misión, con esas metas y con esos objetivos. Debemos asegurar que se deja constancia de los términos en que se acordó la estructura del programa. Debemos también de mantener el rol de líder del equipo mientras un ambiente de trabajo productivo, cordial y de respeto con todo el miembro. En los tribunales de tratamiento de adicciones se espera que el juez en una audiencia, en una reunión previa, esta sea lo más informal posible, sea una audiencia, una reunión de un equipo donde yo pueda dirigirme al Ministerio Público por su nombre, al trabajador social, al terapeuta, al Ministerio Público, no sé, ya le dije Ministerio Público, defensor, terapeuta y trabajador social, de manera informal, porque esto facilita muchas cosas. Facilita no solamente que ellos sean claros, que impide que sean difusos, puede el juez tener mayor información sobre la evolución o el estancamiento del participante, y esto naturalmente que en un ambiente de respeto y en un ambiente que fomenta la participación sin miedo. Si somos jueces de un tribunal y queremos dar el tratamiento que hacemos en los tribunales donde yo soy el juez y yo digo quién habla y quién no habla y usted espera su turno y usted y yo soy el que, hace rato oía por ahí en alguna de las conferencias también, que los jueces no debemos de tratar de asumir el papel de terapeuta, y creo que es correcto. Nosotros debemos de escuchar al terapeuta y él es el experto, él es el que sabe cuáles son las herramientas que se tiene para redireccionar el tratamiento, para impulsar o motivar al participante. Y si yo pretendo como juez darle directrices al terapeuta sobre el tratamiento, pues estoy equivocado. Si yo intento a la trabajadora social, no escuchándola, también direccionar la forma de reinserción social del participante, no atendiendo a lo que ella en su experticia pueda conocer, estaría equivocado y pudiera fomentar el miedo de los participantes en el programa. Y finalmente dirían, ¿para qué opino? ¿Para qué el juez me pregunta en una reunión previa cómo vamos si al final él hace lo que quiere y él decide lo que quiere? Por eso debemos de escuchar al equipo y debemos también aumentar la participación sin miedo de los participantes, de los que integran el equipo. Siguiente, por favor.
podemos discutir con el equipo cuando convienen las reuniones y las audiencias de seguimiento. La justicia terapéutica tiene una de las características que es la flexibilidad, y esto implica que no necesariamente debemos de estar como en una receta de cocina. Podemos señalar las audiencias tantas y cuantas veces consideremos necesarias, de acuerdo también al horario y a las actividades de todos los miembros del equipo, y con discusión y con acuerdo de todos ellos. Hay que participar en las reuniones y audiencias de seguimiento. Los jueces de Tribunal de Tratamiento de Adicciones, como los demás jueces, no podemos delegar la función de la reunión previa ni la de seguimiento a otras personas. No le podemos decir, pues como tengo un control y en este momento tengo necesidad de irla a atender, pues que el auxiliar de sala esté presente en la reunión previa, que tome nota y que después me dé cuenta. No, el juez es el que tiene que estar presente en esa reunión, y esto naturalmente como líder de ese equipo, y porque al final se tienen que establecer estrategias ante el incumplimiento o el cumplimiento del propio participante. El juez debe de aprender principios terapéuticos basados en la ciencia y usar eficazmente los incentivos y sanciones. Nosotros como jueces, al momento que aprendemos cuáles son aquellos principios terapéuticos que están basados en la ciencia, yo se los decía hace un momento, podemos vigilar que los terapeutas estén cumpliendo con ese plan individualizado de tratamiento y de intervención que se hizo al participante, y naturalmente que los jueces debemos de aprender a usar eficazmente incentivos y sanciones. Ante el cumplimiento de metas del participante debemos de estar atentos a darle un incentivo. Ante el incumplimiento del participante en las obligaciones y en las medidas que se comprometió, debemos eficazmente imponer una sanción. Las sanciones son cuando se cometen las infracciones y no podemos diferirlas. Una sanción que no se aplicó al momento de que era merecedor el imputado, posteriormente pierde eficacia. Un incentivo que no se da cuando él cumple una meta o un objetivo, también pierde eficacia. De nada sirve que se le reconozca con posterioridad o que se le sancione con posterioridad. Debemos de explorar con el equipo cuáles son los recursos comunitarios. Al reunirnos en las previas, decimos, a él le gusta la mecánica, pues vamos a ver si en su comunidad hay talleres mecánicos y buscar el acercamiento con esta para verificar si le puede dar trabajo, empleo o capacitación en la mecánica que a él le interese. Debemos de explorar que junto con la comunidad, con el sector público o privado social, podamos tener una gama de incentivos que pueden ser desde tarjetas de regalos para negocios locales, boletos del cine y cualquier otra que pudiera ser, como lo escuchaba con el maestro Demetrio hace un rato, pues a ellos hasta un aplauso que nunca han recibido les genera un efecto terapéutico que quizás ustedes no, algunos de ustedes no pudieran entender como un aplauso, un vas bien, un échale ganas, estoy satisfecho, estoy muy contento con el desempeño que has tenido, qué efecto terapéutico pueda tener con él. También debemos de participar en el desarrollo de los incentivos y sanciones a usarse en el programa. Debemos de planear cuáles van a ser las metas que él debe de cumplir y qué es lo que va a obtener él si las cumple, y si no las cumple, al participante le deben de quedar claras, y el juez tiene que participar en la planeación de esos incentivos y sanciones. Siguiente, por favor. Debe de participar en las reuniones del personal programadas para revisar el progreso, debe de pedir a los miembros presentes información relacionada con el progreso, y debe de mantenerse al día en la investigación relacionada con las técnicas de modificación de conducta y la imposición de incentivos y sanciones. Si se pensaba que el trabajo de un juez en un tribunal de tratamiento de adicciones era simplemente sentarse, escuchar y decidir, pues yo les digo con todo esto que les estoy manifestando que no es así de fácil. Tenemos que tener una capacitación y una educación continua y en todos estos aspectos. Siguiente, por favor. Debemos de imponer las sanciones que sean consistentes al tiempo que se tome en consideración las necesidades individuales de cada uno de los participantes. Establecer reuniones dentro o fuera del tribunal, proporcionar respuestas coordinadas a los participantes en el área de tribunal. Entonces, las sanciones deben de ser consistentes y deben de atenderse a las necesidades individuales del participante o del tratamiento. Siguiente, por favor. Debemos de promover el diálogo entre los miembros del equipo para crear protocolos y procedimientos, revisar esos protocolos y monitorearlos. Vean que no es trabajo fácil, no es trabajo nada más de sentarse a escuchar y decir va bien o no va bien, o de algún modo ahí termina la labor. Una vez que se ha hecho la reunión previa y una vez que se ha hecho la reunión de seguimiento, decir pues nos vemos hasta la siguiente y en la siguiente escucharé lo de otro participante y se acabó. No,
Tenemos que promover el diálogo entre los participantes, tenemos que estar revisando continuamente protocolos y procedimientos y tenemos que estar monitoreando constantemente cuáles son los avances en los temas de, o monitorear estos protocolos y procedimientos se estén cumpliendo. Siguiente, por favor. Bien, con esto intento, con la segunda parte, intento decirles que ya establecimos un equipo, ya definimos cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cuáles son las personas, las instituciones, la necesidad de establecer personas e instituciones que integren ese equipo. Ya lo tenemos. Ya decimos cuál es el papel del juez dentro de ese equipo, como líder de ese equipo. La cuestión que decía Jeff y que les comentaba yo hace un momento es ahora determinar si el juez, ya como líder de un equipo, puede afectar en su actividad diaria en un tribunal la independencia del Poder Judicial, los principios de imparcialidad con los cuales el juez debe de actuar y algunos principios de debido proceso, de respeto de derechos de los gobernados, de cosas como divulgación de información que se nos proporciona por parte del participante o por parte del área de tratamiento del participante. Muchas veces nos pueden dar información respecto de que se están cometiendo algún tipo de delitos por el participante, como puede ser violencia contra la mujer, violencia contra hijos. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos frente a ello? Tendremos que nosotros constituirnos, como la ley nos señala, en la obligación de ir al Ministerio Público y denunciar que está siendo maltratada una mujer, que están siendo maltratados niños, que él sigue consumiendo drogas o poseyendo drogas, que él sigue robando o que sigue cometiendo delitos para llegarse de recursos para la droga. ¿Qué va a pasar con ello? ¿Qué va a pasar si un juez decide de pronto que yo, como juez de un tribunal de tratamiento de adicciones, tenga necesidad de acudir a la corte a rendir testimonio en contra del participante? Piensen ustedes que él consume drogas y golpea a una mujer y es detenido, y entonces una de las partes se entera de que él estaba en un programa y que estaba en un tratamiento, y que entonces se llame al juez para que pueda testificar, ya sea a favor o ya sea en contra, que la defensa diga, pues iba también en el programa, que seguramente esto no sucedió, nunca la golpeó, él está recibiendo sus terapias, es una venganza de la señora, y quiero que el juez que está en el programa venga y testifique a favor del imputado, de que él es una persona que hasta le han dado aplausos, que le han dado incentivos y que va mejorando. O por el contrario, que el Ministerio Público quiero llamar al juez porque quiero demostrar que él durante el tratamiento sigue siendo violento, sigue consumiendo drogas, sigue cometiendo delitos. Todas estas cuestiones tenemos que buscar ponerlas sobre la mesa para que al final pues puede darse el caso de que una cosa como esta suceda y podamos pues al menos tenerlo sobre la mesa, sobre el debate, en la mesa en el debate pues. Bien. La naturaleza colaborativa de la toma de decisiones de los tribunales, vista más clara en las reuniones con el equipo, puede socavar las percepciones de independencia judicial y de imparcialidad del juez. ¿Por qué? Porque me estoy reuniendo con un ministerio público y eso en un tribunal ordinario no es cosa menor, es para que el juez sea tachado de imparcial y que incluso pueda ser recusado o él tenga que excusarse porque se está reuniendo con el ministerio público. Y yo me puedo reunir, no necesariamente está la defensa, no necesariamente está las demás partes, pero él me viene a dar cuenta de alguna situación relacionada con el programa de Tribunal de Tratamiento de Adicciones. Y entonces, si a los ojos de personas que no conocen del programa me ven reunido con el Ministerio Público, con la defensa en mi oficina, y ellos, o hasta el trabajador sea el terapeuta, pues ellos podrían presumir de que yo estoy siendo imparcial en alguno de los asuntos y que entonces esto está socavando la independencia del Poder Judicial, porque ya tengo una relación muy próxima con el Ministerio Público, con la defensa o con algunas de las partes que seguramente ellos no saben quiénes son. O bien con la imparcialidad del juez, cuando yo tengo que resolver, pero tengo a la vez que escuchar al Ministerio Público y a la defensa, y entonces asumo una postura de uno o de otro, o de los dos, y entonces estoy faltando al deber también de imparcialidad. Bien, siguiente por favor. La intimidad que se desarrolla entre los participantes y los miembros del equipo de tribunal, especialmente con los jueces, puede nublar los límites entre la acción judicial y la involucración personal. ¿Por qué? El hecho de trabajar en un equipo
hace de lunes a lunes o de cada 15 días o de cada mes, hace que se generen esas relaciones de intimidad, en donde yo ya conozco al Ministerio Público, a la defensa, y como estamos permanentemente integrados como equipo, a veces hasta qué es el cumpleaños del Ministerio Público y que pues vamos a hacerle un pastel, o qué es el cumpleaños de la defensa, o que nos encontramos en algún evento personal, y todo eso puede hacer que se nuble los límites entre la acción judicial y el involucramiento personal del juzgador, y que pueda verse manchada la actuación del juez de violar el principio de independencia del Poder Judicial y además de imparcialidad, que también es un deber ético. Siguiente, por favor. El contacto directo entre los jueces y los participantes hace a estos vulnerables, aunque la defensa siga siendo responsable de proteger los derechos de ellos, el juez comparte esa responsabilidad. El hecho de que el imputado falte alguno de sus obligaciones o de sus medidas que el Ministerio Público me pida que lo sancione, y que yo con la defensa digamos que no, pareciera como que entonces estamos comprometidos el juez en la defensa de los derechos del gobernado, cuando esto le corresponde al defensor público. Y entonces hay que tener mucho cuidado en el contacto directo que nosotros podemos tener con los participantes cuando se nos justifican las razones por las cuales él incumple con sus obligaciones. Siguiente, por favor. El juez cultiva un apoyo comunitario, desarrolla vínculos de educación y liderazgo político, social y privado, y se tienen que observar límites éticos apropiados para que no se perciba como que explota sus poderes judiciales. Bien, a veces somos requeridos para acudir a reuniones de carácter político, a reuniones de carácter educativo o social o privado, para difuminar o para socializar este programa. Y esto generalmente puede parecer que se está en los límites éticos que no son apropiados para el juez, y que quizás en algunos casos pudiera interpretarse que el juez, al tener acercamiento hacia o buscando esos apoyos comunitarios, estamos explotando de alguna manera nuestra posición como juez, que de alguna manera coaccionamos a ellos para obtener algún apoyo político, social o privado hacia el programa. Siguiente, por favor. Se requiere que el actuar del juez se ratifique la integridad de la independencia del Poder Judicial. No solamente debe de armonizar su conducta personal con las exigencias legales y éticas, sino que debe de garantizar que con los que trabaja se atengan a obligaciones éticas y legales. Y al cumplir con estos dos conjuntos y obligaciones, el juez sirve de ejemplo para los demás. Entonces, no solamente debemos de trabajar con integridad y preservar la independencia del Poder Judicial, sino que debemos de armonizar nuestra conducta personal con esas exigencias legales y éticas. Y lo vamos a ver enseguida, se los explico. Siguiente, por favor. La conducta que comprometa o parezca comprometer la independencia o imparcialidad de un juez socava la confianza pública en el Poder Judicial. Es un enunciado que se tiene para verificar si se está atentando contra la independencia del juez o la imparcialidad. Adelante. La siguiente. Bien, pase otra, por favor. Bien, en el proceso colaborador de la toma de decisiones no se viola el deber de juicio independiente del juez, siempre y cuando la decisión final la siga tomando el juez. Como hay un debate, como hay un equipo y escucho a todas las partes, el hecho de que yo asuma la postura de uno o de otro o de todos no implica que el juez esté violando el deber de juicio independiente. Siempre al final, después de haber escuchado el equipo, el juez toma la decisión, pero reitero, nunca contradiciendo los principios científicos respecto del tratamiento de la reinserción ni de los especialistas en la materia, porque esto pudiera afectar la intervención o el tratamiento del participante. Siguiente, por favor. El llamado para generar vínculos con otras instituciones plantea preocupaciones éticas más que obvias. Las relaciones del juez tienen que garantizar que el tribunal no se perciba no se perciba que está actuando como un instrumento de poder público o privado, sino que mantenga el rol definido por mandatos constitucionales como un árbitro independiente y garante de los derechos de las partes. Hay que estar consciente de protegerse de contactos inapropiados. El hecho, como les digo, el aspecto colaborativo del juez con las demás partes puede vernos como imparciales o que estamos afectando la imparcialidad. El hecho también de que tengamos relaciones fuera del tribunal, también debemos de tener cuidado para no parecer que somos un instrumento político, o privado,
y debemos de mantener esos principios constitucionales de árbitro independiente. Siguiente, por favor. La creación de alianzas siempre ha sido un factor de éxito para los tribunales cuando se les pone a disposición de los participantes una gama de recursos, y estas coaliciones han proporcionado tanto apoyo político crucial en las evaluaciones éticas y en las alianzas. Siguiente, por favor. El compromiso personal del juez es una piedra angular, y esta relación activa mantenida a través del tratamiento aumenta la probabilidad de que un participante permanezca en el programa y mejora las oportunidades de lograr un comportamiento sobrio y respetuoso con la ley. El compromiso del juez no puede encajar dentro de la visión común del juez como árbitro indiferente en sentido figurado, ciego ante las partes que comparecen ante el tribunal. Sin embargo, por más común que sea este compromiso del juez, no se requiere el desentimiento, sino la imparcialidad. Siguiente, por favor. Voy a ir más rápido porque ya tengo menos tiempo. El juez, ya lo había dicho, no funge como un terapeuta y no debe de intentar desarrollar una relación terapéutica con ningún participante. La terapia se la da el terapeuta, valga la redundancia, no se la da el juez. El terapeuta es el que hace el proceso terapéutico. Aún así, el desempeño efectivo del juez requiere esa educación interdisciplinaria. Adelante, la siguiente, por favor. El asunto de la defensa de la integridad del Poder Judicial requiere que se reporten a los participantes que cometen delitos bajo su supervisión, precisamente la reunión que tenga con personas fuera del tribunal. Siguiente, por favor. Bien, los jueces deben de estar conscientes que su conducta dentro y fuera del Estado puede estar bajo más escrutinio que la de los otros jueces. Muy mal se vería que yo, como juez de Tribunal de Tratamiento de Adicciones, sea detenido en un retén de control de alcohol o de control de drogas, y que pudiera yo aparecer que tengo problemas de abuso o de dependencia a sustancias. Entonces, nosotros estamos bajo escrutinio mucho mayor que cualquier otro juez. Debemos de comportarnos, aunque nos guste el alcohol o nos gusten algunas otras sustancias, debemos, pues sí, debemos de mantener un comportamiento ético y acorde y consistente a lo que estamos diciendo. ¿Con qué calidad podríamos decirle a un participante que le hace daño las drogas, que le hace daño el alcohol, que le hace daño la cocaína o la marihuana, cuando el juez es detenido precisamente en posesión de cocaína, en posesión de marihuana? Y entonces ahí sería muy cuestionable la participación de un juez de esa naturaleza. ¿Cuánto tengo? ¿Sigo? Bien, siguiente, por favor. Esto requiere tener un cuidado con el abuso de sustancias. Todos hemos ido a fiestas. Decía uno de nuestros capacitadores que, de hecho, si nosotros entráramos en la encuesta nacional de adicciones, ahora se le llama ENAC, no recuerdo ahorita el nombre para no confundir. Antes era la encuesta nacional de adicciones y ahorita ya tiene otro nombre. Y decía que cualquiera de nosotros alguna vez hemos tenido contacto con las sustancias psicoactivas como el alcohol, hemos ido a fiestas y ya por ese hecho entraríamos en esas encuestas. Entonces debemos de tener cuidado con el abuso de sustancias. Ningún juez en un tribunal de adicciones pues pueden sacarlo cargando de una fiesta, porque se vería muy mal. Tengan mucho cuidado con ello. Bien, ya se los dije, no podemos ser detenidos ebrios, drogados. Sería muy vergonzoso para un juez precisamente de un tribunal de tratamiento de adicciones, imagínense. Los jueces que necesitan tratamiento por abuso de sustancias también no podrían necesariamente estar descalificados para presidir un tribunal, siempre y cuando sus propios problemas no interfieran con el alcohol, con su rol. Seguramente tendrá gusto por el alcohol o alguna otra sustancia, y entonces mientras no interfiera con su rol o mientras no sea detenido de esa manera, pues puede estar en el tribunal, y tendríamos que ser pues muy cuidadosos en la selección del juzgador, porque pues se hacen las evaluaciones, pero seguramente no conocemos toda la vida personal de un juez. Siguiente, por favor. La siguiente. ¿Ya no hay? No sé. ¿Ande? ¿Ya está? Bien, el juez, ya lo había comentado, no puede testificar voluntariamente como testigo de descargo ni transmisión de información sobre los participantes para quienes no tomen parte del equipo del tribunal, particularmente en el deber de aplicar normas estrictas de confidencialidad. Nosotros, en un tribunal, vamos a escuchar cuestiones estrictamente confidenciales, como en la vida de este participante, si él fue objeto de abuso sexual desde niño, qué fue lo que lo llevó al consumo de las sustancias, si él empezó a vender drogas, si él las vende, si en su familia la venden, si en sus primos, sus hermanos, y entonces
el juez tiene precisamente el beneficio de no testificar ni de cargo ni como descargo. Y los tribunales deben de desarrollar acuerdos para que la divulgación de información sobre los participantes también se tengan y se mantengan en reserva. El Ministerio Público y la Defensa tiene también un deber de confidencialidad de todo aquello que se informe o que se le comunique en la supervisión de una persona en tratamiento contra las drogas. Siguiente, por favor. El juez manifiesta imparcialidad o prejuicio, ya sea por medio de palabras o conductas, incluyendo, pero sin limitarse a parcialidad o prejuicio basado en razón de género, religión, origen, nacionalidad, etnicidad, edad, orientación sexual, estado marital, condición socioeconómica o afiliación política. Debemos estar muy cuidadosos en no hacer manifestaciones o prejuicios respecto a las personas que tenemos en los tribunales, como todo juez. No debe de permitir que el personal y otras personas bajo su dirección manifiesten parcialidad o prejuicio. Eso también lo debemos de cuidar en el tribunal. Siguiente, por favor. La conducta dentro de la sala del tribunal puede plantear preocupaciones sobre la imparcialidad del juez, que van desde un simple elogio o aplaudir a los participantes hasta descender del estrado para estrechar la mano de los participantes o abrazarlos. Desde luego esto no sugiere parcialidad cuando fomentan los objetivos del tribunal, y algunos pueden cuestionar la dignidad de la sala del tribunal. Ustedes, si tuvieran la oportunidad de ir a una graduación o a una de las audiencias de seguimiento, se van a dar cuenta que a veces para efectos terapéuticos también tenemos la necesidad de pedir aplausos, de bajarnos de nuestro asiento y dirigirnos hacia donde está el participante, y en algunas ocasiones felicitarlo con un abrazo sobre los logros y el cumplimiento de los objetivos. Y a veces se escuchan aplausos y el de al lado pues ya no le gusta tanto porque somos ruidosos, y entonces nos comentan que esto de alguna manera también afecta en la solemnidad o el decoro del tribunal al tener ese tipo de conductas en una sala. Y si esto, como yo les decía hace un rato, lo puede percibir alguna persona que no está avesada en el tema de las adicciones o de los tribunales, pues no entendería cómo es posible que en una sala se estén dando aplausos o el juez se baje con la toga y se acerque al participante y le dé un abrazo o lo salude de mano. Siguiente, por favor. Todos los miembros del tribunal, incluyendo los jueces, deben de reconocer la naturaleza sumamente sensitiva de las divulgaciones que hacen los participantes en el tratamiento y ocasionalmente en el tribunal. Debe de garantizar el cumplimiento de regulaciones federales y estatales sobre confidencialidad de la información divulgada en el tratamiento, incluyendo las renuncias voluntarias de confidencialidad, las cuales limitan estrictamente divulgaciones a la información necesaria para llevar a cabo. Entonces aquí tenemos tanto en las leyes de protección de datos personales como de acceso a la información pública, como las leyes que regulan la protección de los datos personales de cualquier persona. Y debemos de garantizarles nosotros que no habrá divulgación de esa información sensible o confidencial. Siguiente, por favor. El equipo debe tener cuidado de no discutir problemas personales en la sala pública, limitar la supervisión a los hechos relacionados en el cumplimiento del programa. Al hacer supervisión, pues debemos de tener cuidado que lo que se dijo en la sala, en la reunión previa, ya lo dijeron, no necesariamente debe de decirse en la de seguimiento en audiencia pública, porque ahí podemos obtener información sensible y confidencial y queda en el equipo, pero ya en la sala son audiencias públicas y cualquier persona que conozca de esta información sensible pudiera también verse afectado el participante y pudiéramos ser objeto de algún tipo de responsabilidad. Siguiente, por favor. Los tribunales de tratamiento pueden atraer oposición, particularmente, aunque no exclusivo, en el contexto político de las campañas políticas, y extender los límites apropiados de los comentarios judiciales. Entender los límites apropiados de los comentarios judiciales es importante. Los jueces podemos tener fobias, podemos tener adherencias hacia algún tipo de cuestiones políticas, sobre criminalización, quizás sobre legalización de las drogas, pero debemos de ser sumamente cuidadosos, precisamente porque podemos atraer a la oposición y podemos meter en un debate que no nos corresponde, le corresponde a otras instancias, el Poder Legislativo, el proceder, y a la comunidad el proceder a determinar si se legalizan o no se legalizan las drogas. Siguiente, por favor. Debido al funcionamiento y procesos no tradicionales, las operaciones proporcionan al juez la oportunidad de cruzar límites de las violaciones éticas de manera inadvertida. Los jueces de cortes de drogas tienen que asegurarse con fervor de que su conducta cumpla con los estándares más elevados del comportamiento ético. Siguiente.
Los jueces somos, sobre todo los de Tribunal de Tratamiento de Adicciones, frecuentemente centro de atención pública debido a historias de interés humano generadas tanto el éxito y los fracasos en los tribunales. Y escucharán cuestiones, notas sobre el éxito o sobre los fracasos de esos tribunales, y debemos estar constantes o pendientes de las situaciones y comportamientos que pudieran ser percibidos como imparciales o no imparciales o independientes o juiciosos. El estricto apego a los principios éticos de conducta judicial puede evitar todos esos reclamos. Siguiente, por favor. Bien, yo espero, aspiro que ustedes hayan podido, en esta sesión y en esta plática, hayamos podido yo desarrollar el tema de lo que es un equipo, de cómo se integra un equipo, cuál es el papel del juez como líder de ese equipo y cuál es el papel del juez en cuanto a sus obligaciones éticas de mantener la independencia del Poder Judicial y la imparcialidad. Y quedo a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, si hay tiempo, la podré responder. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues tenemos aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, pues por favor que levanten la mano si tienen alguna pregunta para el estimado juez Cedillo aquí sobre los temas. Señora, sí, aquí en la segunda fila. Sí, me pregunta cada cuánto se hacen las audiencias de seguimiento. Bueno, se establece un plan individualizado de tratamiento para cada participante, en la cual el Centro de Atención Primaria a las Adicciones nos establece que las terapias que esta persona va a recibir serán sesiones semanales de 60 minutos y tendrá también la obligación de asistir a terapias, sean familiares, grupales o de cualquier otra naturaleza. En el equipo, nosotros decidimos cada que vamos a hacer la supervisión de este participante. Es flexible. Si la persona de alguna manera se está comprometiendo a obtener un trabajo a la brevedad, de dejar de consumir drogas, y el equipo considera que para darle oportunidad de que él pueda buscar un trabajo, obtener un trabajo y cumplir con él, es necesario supervisarlo cada mes, así lo determinaremos. Y diremos que lo vamos a supervisar cada mes en la medida de que él vaya a sus terapias, en la medida que la trabajadora social me reporte que él no está reuniéndose con personas para consumir drogas, en la medida en que los reportes de las pruebas antidoping me revelen o bien que aunque pueda obtener un resultado positivo, esto puede explicarse en la medida que tarda aproximadamente 90 días o 3 meses en poder eliminarse completamente la sustancia del cuerpo. Va a depender, no necesariamente tiene que ser los 3 meses. Entonces es mucha información la que en la reunión previa podemos nosotros, el equipo, el juez, el Ministerio Público, la defensa, el trabajador social y el terapeuta, determinar cuál es lo más conveniente. Que sea cada mes, entonces vendrá cada mes a la sala para supervisión. Si me dicen es un caso muy complicado y requerimos tenerlo cada semana porque hay que tener una supervisión cada semana, entonces decretaré que cada 8 días lo voy a estar viendo en tribunal. Si también determinamos que es prudente que sea cada 15 días, será cada 15 días. Y esto es flexible. En principio yo se lo comunico cuando va a ingresar al programa que la supervisión en el tratamiento será semanal y él tendrá que manifestarme si está o no está de acuerdo al momento en que ingresa al programa. O será quincenal o será mensual. Y si le dije mensual y tengo reportes negativos, entonces lo llamo inmediatamente en cuanto tengo el reporte. Usamos las tecnologías y cuando el terapeuta me dice tenía que ir el día de hoy a su terapia y faltó, inmediatamente me lo comunica por la red social o por un chat que tenemos en donde me dice el participante fulano tal no fue a su terapia. Entonces le pido que me haga el reporte, se hace el reporte, se hace un acuerdo en el expediente y entonces ordeno que se le notifique que tiene que venir el siguiente lunes al tribunal para justificarme por qué razón no fue a su terapia. Y en muchas ocasiones la trabajadora social me investiga y me dice pues que estuvo enfermo o que andaba buscando su trabajo y que no pudo ir, y entonces decidimos en equipo, por eso les decía que el juez debe de planificar con el equipo cada que puede reunirse y cómo puede tener esa comunicación. Y entonces decidimos seguirlo manteniendo cada mes en la supervisión porque está justificada su inasistencia. Entonces es flexible, puede ser a la semana, cada 15 días o cada mes, y va a depender siempre de la evolución y la participación y colaboración del participante. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, allá hasta el fondo. Hola. Gracias, maestro. Es, ¿qué perspectivas futuras se visualizan en torno a estos tribunales de tratamientos de adicciones? Muchas gracias. Sí, bueno, sí, la perspectiva que se tienen de los programas contra las adicciones, ya lo vieron ustedes en las estadísticas que tenemos en la CONADIC y en el Secretariado Ejecutivo, nos revelan que se ha incrementado el proceso de consumo de sustancias. Es un fenómeno que ha ido creciendo y que va en aumento, y que y los delitos también están creciendo, que hay necesidad de ofrecer alternativas al encarcelamiento y al procesamiento para aquellas personas que están consumiendo drogas y que están cometiendo delitos. Yo creo que mientras en el sistema judicial tengamos personas que están abusando de las drogas o que son dependientes a drogas y que están cometiendo delitos, las alternativas al tratamiento distintas al encarcelamiento o al procesamiento deben de mantenerse, ya sea en el modelo de justicia terapéutica como lo tienen algunos otros estados, sin necesidad de mandarlo a judicializar la investigación, sin necesidad de judicializar la investigación, perdón, o bien si deciden judicializar la investigación y cae en el ámbito del Poder Judicial, ofrecerle esa alternativa. Mientras no haya una disminución en el consumo de sustancias, mientras no haya una disminución en la conducta, en las conductas delictivas, y mientras se determine que sí existe esa relación entre el consumo de drogas y la conducta delictiva, habrá necesidad de mantener estos programas que han demostrado que sí influyen en la reducción en el consumo, en la despresurización del sistema penitenciario, en que también las personas se reintegren a su familia y a su comunidad. Entonces, el futuro, lo vimos el día de hoy, muchos estados se fueron con la inquietud de conocer más de este programa. Hemos estado en estados como en Quintana Roo, donde tienen un problema de consumo de drogas muy graves y que también ellos tienen la necesidad de explorar este modelo de Tribunal de Tratamiento de Adicciones, o bien explorar el modelo que tiene el estado de Chiapas. Cualquiera de ellos son bienvenidos y seguramente deberán de adecuarse a cada estado. Yo le veo un futuro mientras no reduzcamos el consumo de drogas, mientras no se reduzcan los índices delictivos y mientras se acredite que existe una relación entre el consumo de drogas y la comisión de delitos. Sí, maestro. Sí, doctor. Adelante. ¿Alguna otra pregunta? No sé si… ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué les parece lo de si se afecta la independencia y la imparcialidad del juez? ¿Consideran ustedes que al relacionarme o al relacionar a los tribunales con el sector público, el sector privado, el sector social, de alguna manera se afecta? Yo le comentaba hace unos momentos a Jeff que al pedirle yo a la Fiscalía General que nos designe ministerios públicos, defensores públicos, trabajadores sociales o terapeutas y para este programa, y que requiere además el compromiso del fiscal general y de todos ellos de mantenerlos en el programa, si de alguna manera esto no implicaría que la Fiscalía en algún momento dijera, pues yo te estoy apoyando en un programa y ahora yo necesito que tú en determinado asunto se hable con los jueces para que también ellos me apoyen. O el sector privado, imaginémonos, tenemos apoyos de Cinépolis. Cinépolis nos da boletos para el cine, generalmente nos dan una dotación de 10 boletos por mes, no son muchos, pero son 10 boletos por mes para que podamos entregárselos a los participantes. Nos los entrega. ¿Y qué pasaría si Cinépolis tuviese un asunto en donde hay un fraude, donde hay la necesidad de acercarse al Poder Judicial y que le dijera, pues yo te estoy apoyando en un programa y ahora tú apóyame en cuanto a que tengo un asunto así y que se hable con el juez para esto y para aquello? ¿Qué piensan ustedes? ¿Esta relación puede en un momento dado socavar la independencia del Poder Judicial? ¿Debemos de mantenernos como como uno de los poderes alejados de la comunidad, en el estrado judicial, sin que podamos, dicen por ahí, y se los pongo en el contexto, que la imagen de la justicia como nos la pintan vendada de los ojos es terrible, porque ese concepto de justicia vendada de los ojos para que no vea las injusticias, no vea la riqueza, no vea la pobreza, sino que actúe de manera imparcial,
pues hace que también no se vean las injusticias, pero si además tenemos una justicia sorda, es doblemente terrible. Entonces, estos tribunales se acercan a la comunidad, descienden del estrado judicial y se acercan a la comunidad, se acercan a los políticos, se acercan al sector privado, se acercan a los líderes políticos para que se pueda conseguir apoyo y que puedan estos programas avanzar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí se afecta, no se afecta? ¿Es un pensamiento equívoco? Me gustaría escucharlos. Sí, maestra. Gracias. A mí me parece que el descender como integrantes de un tribunal de tratamiento de adicciones, como se acaba de calificar, para conseguir apoyos, no tendría que verse de esa manera. Es decir, me parece que se parte de una falsa premisa de referir conseguir. Todas las instituciones, incluyendo nosotros como integrantes de una sociedad, tenemos una responsabilidad social. Entonces, yo creo que la imparcialidad no debe verse afectada, que necesariamente la sociedad y también la iniciativa privada, los diversos actores del sector, incluso de carácter público, tienen que tener una información concreta y correcta sobre qué es la justicia terapéutica. Si está bien entendida qué es la justicia terapéutica, se entenderá cuáles son las limitantes de uno y de otro actor. El prestarse, pues bueno, evidentemente a alguna componenda, pues ya será una de ética profesional de quien decida incurrir en ello. Me parece que no se afecta y que no se consigue, que las instituciones de carácter privado tienen responsabilidades sociales que cumplir, incluidos nosotros como integrantes de una sociedad. Sí, gracias, magistrada. Efectivamente, como dice la magistrada, yo lo pongo sobre la mesa porque hemos escuchado comentarios de que al acercarnos a sector público, sector privado social, pudiera generar algún tipo de compromiso del Poder Judicial hacia ello. Y como bien lo dice ella, debemos de tener bien claro la línea entre la acción del juez como una representante de un poder y la acción de él como el líder de un equipo, y dejarle claro cuáles son los fines del programa, de modo que no se genere la percepción de que estamos acercándonos a ellos con un interés que después tendremos que pagar ese acercamiento. Sobre todo se los digo porque en un tiempo hubo necesidad de que el área de reinserción se acercó a algunas personas para pedir apoyos, incluso de una vivienda para una persona a la cual se le quemó su casa, y se tuvieron que acercarse a programas de vivienda, y entonces se cuestionaba si de alguna manera esto pudiera ser usado de manera incorrecta para decir que el tribunal está haciendo caridad. Yo lo escuchaba en una de las ponencias, que los tribunales no están para resolver los problemas de las personas en esos aspectos, sino para generar autoeficiencia o autosuficiencia de ellos y generarles condiciones para que ellos mismos puedan salir, no para hacer como algún tipo de caridad o de recolección de bienes para ellos. Gracias, magistrada, espero. Gracias, maestro. Sí, gracias, maestro Cedillo. Abundando a lo que comenta la magistrada, yo creo que tenemos muy claro la ética judicial que tenemos como juzgadores. Yo creo que es evidente que en ningún caso nos prestamos a ningún tipo de circunstancias anómalas. Este caso no tendría por qué ser la excepción. O sea, por haber recibido un apoyo que finalmente no es para nosotros, es para el participante, para su familia y para su comunidad, es eso, como lo decían también, una labor social. Pero creo que no podríamos ni nos atreveríamos a poner en tela de juicio la ética de los miembros del Poder Judicial para ver comprometida su imparcialidad o su objetividad o su sapiencia jurídica por una situación de esta naturaleza. Nada más como comentario complementario. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Algún otro comentario? Sí, la jueza. Gracias. Bueno, yo quisiera hacer dos aportes sobre Sí. su disertación, que lo felicito, excelente. Hablar de los roles del equipo interdisciplinario y principalmente de la persona juzgadora que lidera estos equipos, pues sí, efectivamente nos podría llevar hasta más días. Me llamó muchísimo la atención, número uno, sobre el tema de las estadísticas, ¿verdad? Que finalmente el 2014 a la fecha, 40 casos, que se empieza a analizar si será o no.
Y es que en el caso de nosotros en Costa Rica también se ha analizado muchísimo eso, ¿verdad? Porque finalmente estamos en un sistema que costo-beneficio y las estadísticas, ¿verdad? La parte cuantificable siempre es la que finalmente en estos momentos es la que gana. Sin embargo, aquí hay una tarea muy importante que nosotros tuvimos que estudiar, y es el análisis que tenemos que hacer entre conciliar los plazos legales y los plazos terapéuticos. Es muy difícil. Inclusive no lo hemos logrado conciliar nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque la vía de la justicia terapéutica ante un proceso penal es difícil, es más difícil, es más compleja para la persona imputada que un proceso ordinario, donde en el proceso ordinario no se le exige tantísimo tratamiento, con tanto control, con tantas audiencias de seguimiento. No sé si en el sistema ustedes aquí en la parte ordinaria, un hurto, una conducción temeraria, un delito menor, porque en la justicia terapéutica tenemos delitos de mínima o mediana lesividad. Entonces finalmente resulta más gravoso o más mayor trabajo el resolver un conflicto por la justicia terapéutica. Entonces eso es uno de los factores que responde a las mínimas estadísticas, que no es solo un asunto de ustedes aquí del Estado de México, sino yo creo que de muchos países que abordamos la justicia terapéutica bajo un sistema de responsabilidad penal. Nosotros muchas veces le dijimos al componente salud, los entendemos, sabemos que esta persona puede tener una dependencia de un consumo, pero estamos ante una conducción, estamos ante un hurto y no podemos poner planes desproporcionales de hasta 3 años hasta garantizar que termine el consumo. Nosotros, y en esto tiene una función muy importante la persona juzgadora, o sea, cuál es la proporcionalidad del plazo que vamos a promover o vamos a promover, no, ¿verdad? Acordar un plan reparador que sea ajustable a ese delito que se le viene, porque recordemos que estamos bajo un sistema de responsabilidad penal, no un sistema proteccionista que qué es lo que le conviene. Evidentemente la justicia terapéutica analizamos eso, pero no podemos olvidar nuestros roles garantistas dentro de un sistema, ¿no? Y el segundo aporte que quería hacer, que usted nos decía a la comunidad, contarles que bueno, en el caso también de Costa Rica, al día de hoy, tenemos más de 1.500 instituciones que conforman las redes de apoyo, en donde muchas veces también nos cuestionamos esto, ¿será que perdemos la imparcialidad? Y no, y bien como lo mencionan, definitivamente no. Inclusive esto tiene fundamento no solo en instrumentos internacionales, donde la Corte ha hecho ver que el Poder Judicial también tiene una tarea de prevención y tiene que salir a la comunidad, y lo vemos en el objetivo 16 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, donde hay una obligación de una justicia abierta, de una participación ciudadana, y donde el Poder Judicial tiene que involucrarse con la comunidad y tiene que trabajar con la comunidad, evidentemente garantizando todos estos principios, donde definitivamente bajo el tema de la confidencialidad, si el proceso regresa a la justicia ordinaria, pues el juez que estuvo participando en estos procedimientos queda inhibido, pero todo esto se tiene que amarrar, pero totalmente de acuerdo que no hay ningún menoscabo a la figura de la autoridad juzgadora en la participación y el involucramiento de la comunidad. Y claro que cómo podemos contribuir, que nos brinden espacios para las personas ofensoras que han cometido un delito terapéutico, socioeducativo, prestación. Bueno, nosotros también lo hacemos, evidentemente vamos a las instituciones, brindamos capacitaciones, charlas, porque es recíproca, finalmente dando y dando, ¿verdad? O sea, la institución va a decir, bueno, nosotros les ayudamos con eso, ¿y ustedes con qué nos pueden ayudar? Bueno, las potestades nos permiten que les vamos a ayudar con formación, instruyéndolos, y vamos a prevenir, informándoles sobre el sistema de responsabilidad penal o penal juvenil en los jóvenes, en los colegios, en las instituciones. Es lo que quería. Gracias. Efectivamente, las bajas tasas de participantes en el programa se debe a que en el programa de justicia terapéutica hay una mayor supervisión, hay medidas y obligaciones que deben de cumplirse, y hay otros mecanismos que son más fáciles, donde la persona puede obtener la solución jurídica de su asunto legal a través de un acuerdo reparatorio o a través de una suspensión ordinaria, y entonces se le busca la facilidad de salir del problema legal,
pero no del problema de consumo de drogas. Y efectivamente nos tenemos que acercarnos a la comunidad. Yo lo decía, a los ojos de personas no avesadas en el tema, pudiera parecer como que los jueces estamos faltando a principios de imparcialidad y a principios de afectar a la independencia del Poder Judicial. Pero quienes conocen del tema, desde luego que dirían, no, es obligación del juez de acercarse a la comunidad, es obligación del juez de buscar los apoyos. Yo lo decía hace rato, el juez tiene unos deberes de defender el programa, de socializarlo con sus pares, de educar a sus pares, de trabajar en equipo, de salir de la corte e ir a la comunidad a buscar los apoyos. Pero a los ojos de otros, ¿por qué el juez abraza al imputado? ¿Por qué el juez felicita al imputado? Pues si es un delincuente. ¿Por qué el juez no ve con la misma mirada o no tiene la misma mirada hacia la víctima? ¿Dónde está la víctima? No la veo aquí. ¿Por qué todo está centrado hacia el juez? Entonces se requiere educación, capacitación, socialización de este programa para que todos puedan conocerlo. Y efectivamente los programas de tratamiento son muy pesados y la gente busca lo más fácil. Le agradezco, magistrado. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por ello, Jeff. Bueno, me dicen que podemos estar hasta las 6:55 con preguntas y respuestas. Entonces, si hay más preguntas, yo creo que sí, ¿no? Allá. Ah, sí, ya en la última fila. Si alguien tiene mi micrófono, ¿sí? Buenas Okay, tardes. Buenas tardes. Primero que nada, felicidades por su presentación. Y bueno, mi pregunta sería la siguiente. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se garantiza la reparación del daño y los derechos de las víctimas en los tribunales de tratamiento para adicciones? Sí, el programa de Tribunal de Tratamiento de Adicciones puede operar a través del acuerdo reparatorio a plazos o de la suspensión condicional del proceso, y esto implica para acceder a ambos que haya un plan de pago de reparación del daño o un pago de reparación del daño. En el caso de que haya una víctima identificable, si se requiere, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que uno de los requisitos a satisfacer para la suspensión es que no haya oposición fundada de la víctima, y ella solamente puede oponerse en el caso de que no esté satisfecha el pago de la reparación del daño. Y de ahí que puede presentar bien un plan de pago de reparación del daño o puede hacer pago de la reparación del daño. Y lo que decíamos hace rato con la magistrada, se corre el riesgo de que se le busque la salida jurídica más fácil, que sería el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, y no atender el problema de las adicciones. Y la figura que más buscamos es la de la suspensión, precisamente porque nos permite hacer una supervisión directa y periódica del participante, y que él no se le exija de inmediato el pago para acceder a la reparación del daño de manera inmediata, sino que busque o proponga un plan de pago de reparación del daño. Está garantizada la reparación del daño a través de ese plan o a través del pago que se haga de manera inmediata. Y el Ministerio Público puede oponerse a la apertura de la suspensión condicional del proceso si la reparación del daño no está cubierta o no hay un plan. Se llama a la víctima y al ofendido cuando se va a acceder a este mecanismo. La víctima y el ofendido comparecen ante el tribunal, son escuchadas. Generalmente ellas se les pide que asistan con un asesor jurídico. Si no hay asesor jurídico, el juez pide a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que le designe un asesor jurídico. Y ahí, el día de la audiencia, está la víctima, está el ofendido o el ofendido, está el asesor jurídico, está el defensor del participante, está el Ministerio Público, y todos ellos en un proceso negociador pueden aceptar el plan de pago de reparación del daño o el pago de la reparación del daño, y están satisfechos los derechos de las víctimas y de los ofendidos. No sé si con ello le respondí la pregunta. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. Perdón. Maestro. No, simplemente felicitarlo, maestro, por su espléndida exposición. Yo creo que estamos asistiendo a un cambio paradigmático en el derecho que no lo habíamos visto desde la creación del Estado liberal y de derecho. Es decir, donde se separan las funciones clásicas de poder, ejecutivo, legislativo y judicial. Sí hay problemas de que se rebasen los límites, sí se les puede atacar de activistas judiciales, sí se puede decir que están tomando atribuciones que le corresponden al ejecutivo o a otras instancias. Pero yo creo que es el momento, y mil felicidades a usted, a su equipo, a todos los tribunales que han emprendido esta noble tarea de decir, tenemos una deuda con los seres humanos. Yo no sé si estamos pasándonos de la rayita tantito. Claro, se lo dice alguien de un sitio muy atípico,
como son los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Pero yo creo que se nos había olvidado la parte más importante, que es tratar de ayudar, de colaborar para ayudar a la gente a ser mejor. Muchas felicidades. Muchas y sí, gracias. sí existen todos esos órdenes. Muchas gracias, maestro. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado.